Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del operador nabla. En clases anteriores nosotros vimos las derivadas parciales, que son pues la base fundamental para poder hablar de este operador. Entonces vamos a hablar el día de hoy del operador nabla. El operador nabla se representa de esta manera. Y este operador es la derivada parcial de las funciones, pero en una determinada dirección, bien sea en la dirección del vector y, la dirección del vector j o la dirección del vector k. Entonces decimos que el operador nabla debe ser la derivada que sufre la función, acá entra la función con respecto a x, pero en una determinada dirección, en la dirección del vector unitario y. Recordemos que el vector unitario es el vector que va dirigido, en este caso el vector y, a lo largo del eje x. ¿Listo? Tiene esa dirección. Y a esto le vamos a sumar la derivada parcial con respecto a y de una determinada función. Acá es donde va a entrar la función. O sea, el operador nabla simplemente lo que estoy escribiendo y cuando ingresamos la función recibe un nombre diferente. Y esto debe ser en la dirección j. Es decir, esta derivada parcial va a tener la dirección a lo largo del eje y más la derivada parcial de la función con respecto a z en la dirección k. ¿Listo? Así es como nosotros podemos ver el operador nabla. ¿Listo? Acá lo tenemos en 3 dimensiones. También se puede representar en 2 dimensiones. O sea que el operador nabla también puede ser escrito como la derivada parcial de la función con respecto a x en la dirección y más la derivada parcial de la función que acá ingresaría con respecto a y esto estaría en la dirección j. ¿Listo? Tiene interpretaciones diferentes, bien sea de esta manera, que representa es un vector normal, y acá nosotros tenemos es el máximo cambio que va a sufrir la función. ¿Cómo así el máximo cambio que va a sufrir la función? Cuando aplicamos este operador nabla a una función, de aquí en adelante lo vamos a llamar gradiente. Esto es lo que se llama operador nabla. Bien sea las derivadas parciales en x, y, z o las derivadas parciales en x y y. Entonces, estos son los operadores nabla o el operador nabla. Entonces, hay algo que se llama gradiente. ¿Y qué es el gradiente? Entonces, pues ya vamos a tener una función definida. Entonces, empecemos con una función de 2 variables, una función x, y, una función cuyas variables se encuentren en x, y esto sea igual a, un determinado valor z. Entonces, podemos decir lo siguiente, que si deseamos calcular el gradiente de la función, entonces vamos a calcular el gradiente de la función, en este caso f de xy, entonces pues debe ser igual a la derivada parcial con respecto a x, ¿no es cierto? Según lo que tenemos acá. Esto debe ir en la dirección y. ¿Pero qué es lo que ingresa acá? Pues acá debemos tener nuestra función xy. Entonces derivamos parcialmente nuestra función y esto en realidad lo que nos está dando es la pendiente de la línea tangente que va a lo largo del eje x. Entonces lo que estamos mirando cuando hacemos esto es mirar la dirección hacia donde se produce el cambio de la función que se encuentra a lo largo del eje x, más la derivada de dicha función, en este caso la función f de xy, pero ahora derivada con respecto a y. Entonces ahora estamos mirando los cambios que se producen a lo largo del eje y. Tal vez no es muy claro lo que acabo de decir, pero vamos a tratar de darle una interpretación gráfica para que esto sea mucho más comprensible. En realidad lo que nosotros tenemos acá es el máximo cambio de la función. Si lo vemos en estas dos variables, es decir, interpretarlo de esta manera, entonces lo que nosotros tenemos en este caso acá es el máximo cambio hacia dónde se dirige el máximo cambio. Entonces esto es el máximo cambio de la función. Y como dije hace un momento, tal vez no sea muy comprensible para ustedes. Vamos a tratar de explicar este concepto a través de un par de ejemplos. Vamos a suponer que tenemos la función, nuestra primera función de ejemplo. Vamos a colocar así, ejemplo. Ya la tengo preparada, estaba pensando cuál es. Entonces,
Cuando uno no recuerda, recurre a la memoria auxiliar. Acá no tenemos nuestra primera función. Sea la función xy definida como e a la menos x menos y. Entonces voy a escribirla acá. Sea la función f de xy que quede definida como e a la menos x al cuadrado más menos, perdón, es menos y al cuadrado. Hace un momento la mencioné, pero no hablé de los exponentes, deben ser elevados al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cómo queda esta función? Si nosotros representamos esa función, ¿cuál es la gráfica correspondiente a dicha función? Miren la gráfica que nosotros tenemos acá. Le damos clic acá y vamos a tratar de rotarla. Fíjense que busqué una función que fuera como una montañita y voy a tratar de darle una interpretación, ¿cómo decirlo?, analógica. ¿Listo? ¿Cómo así analógica? Bueno, vamos a suponer la siguiente situación para tratar de entender el concepto de gradiente. Vamos a llevar nuestra gráfica y la vamos a colocar en nuestro espacio de trabajo. Vamos a tomarle un pantallazo y la traemos justamente acá. Creo que acá, ahora sí. Entonces acá colocamos nuestra función. Fíjense ustedes, acá la tenemos. Entonces esta es la gráfica que se genera. Es un espacio tridimensional. Entonces cuando nosotros sacamos el gradiente, es decir, aplicamos el operador Nabla, que es simplemente derivar parcialmente. Y fíjense que esto está acompañado de unos vectores unitarios, el operador Nabla. O sea que esto tiene una determinada dirección. Entonces cuando estamos derivando la función con respecto a x, estamos mirando la dirección en que se producen los cambios de la función a lo largo del eje x. Y cuando derivamos con respecto a y, pues estamos mirando los cambios que se producen de la función con respecto a y. Y ustedes me dirán, pero profe, todavía no entiendo qué es eso. Entonces miremos lo siguiente. Vamos a imaginar, me equivoqué, es por acá. Vamos a imaginar que nosotros nos paramos al lado de esta montaña. Supongan que esto es una montaña. Obviamente la gráfica que tenemos acá representada es la que aparece acá. Pero fíjense que tiene la forma de una montañita. Y vamos a suponer que ustedes son unos caminantes que se encuentran, no sé, en la sabana de Bogotá y desean subir el Cerro Monserrate. Entonces ustedes se ubican en un punto determinado. Entonces voy a imaginarme que tal vez ustedes que desean subir a la montaña simplemente se ubican en un punto determinado. Vamos a suponer que ustedes se paran acá. Y si quieren subir a la montaña, pues ¿en qué dirección deben caminar? Piensen ustedes. Entonces ustedes me dirán, profesor, si yo quiero subir la montaña, pues debo dirigirme a lo largo de la montaña, dirigirme hacia donde está la montaña. Vamos a suponer que ahora ustedes se encuentran en este punto. Vamos a imaginar que tal vez otra persona desea subir la montaña y se encuentra acá. Entonces yo preguntaría hacia dónde usted tendría que caminar si quiere subir la montaña. Obviamente si camina en esta dirección, pues no está haciendo absolutamente nada con respecto a la finalidad. La finalidad es subir la montaña. Entonces debe dirigirse en esta dirección. Y vamos a imaginar que tal vez otra persona diferente se ubica en este punto. Entonces, pues yo preguntaría hacia dónde debe caminar esta persona, digamos que sea una excursionista, para poder subir la montaña. Pues obviamente debe dirigirse hacia lo largo de la montaña. ¿Listo? Esta interpretación cotidiana es lo que quiere decir el gradiente. El gradiente es hacia dónde se produce, ¿cómo decirlo?, el máximo cambio. Si la finalidad es llegar al punto más alto de esta función, bueno, de la montañita, pues debo caminar en la dirección hacia donde se produce el cambio, el máximo cambio. Si yo deseo subir la montaña, pues debo dirigirme hacia la falda de la montaña y así poder ascender rápidamente hasta llegar al punto más alto. Eso es el significado del gradiente. El gradiente es un vector y por eso el operador Nabla habla de estos vectores unitarios. Entonces, simplemente el gradiente que tenemos acá es la suma vectorial del movimiento en X y del movimiento en Y. ¿Cómo así el movimiento en X y el movimiento en Y? Pues se puede interpretar de esta manera. Si yo quiero dirigirme en esta trayectoria, pues debo de moverme tantas unidades a lo largo de Y y tantas unidades a lo largo de J. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Simplemente cuando aplicamos el operador Nabla a la función y la derivamos con respecto a X, lo que hallamos es la dirección de cambio a lo largo del eje X, o sea, este vector rojo que está acá. Y cuando tomamos la función y la derivamos con respecto a Y, pues lo que estamos mirando es el cambio que siente la función o que vive la función
a lo largo de Y. Por eso se habla del vector unitario Y, que es a lo largo de X, y el vector unitario J, que es el desplazamiento a lo largo de Y. Lo mismo podemos interpretar de este vector que tenemos acá, que me está representando hacia dónde debo dirigirme si quiero ascender rápidamente la montaña. Entonces esto es la suma de dos vectores, del vector que va a lo largo del eje Y y del vector que va a lo largo del eje J. Entonces acá tenemos el cambio que se produce en X y acá tenemos el cambio que se produce en Y. Más bien no hablemos de X y de Y porque se podría malinterpretar. Digamos más bien que esta es la dirección que debo seguir si quiero subir la montaña a lo largo del eje Y, a lo largo del vector unitario Y este a lo largo del vector unitario J. Lo mismo sucede acá. Esto vendría a ser y esta es la dirección que debo seguir en J. De tal manera que la suma vectorial de estos dos vectores que están a lo largo del eje X y del eje Y, pues dé como resultado el vector negrito que tenemos acá. Lo mismo debe suceder con esto. Entonces lo que se hace cuando se deriva la función, venga, le tomamos un pantallazo y lo llevamos al otro lado. Yo soy muy visual, entonces tengo que estar observando para poder explicarles. Entonces acá tenemos el operador. Perdón, lo voy a quitar otra vez acá. No era acá, sino era acá. Entonces, como les decía, cuando nosotros sacamos la derivada con respecto a X, estamos hallando el vector que va en esta dirección. Y cuando derivamos con respecto a Y, lo que hallamos es el vector que va en esta dirección. Y la suma que nosotros tenemos, porque esto es una suma, pues estoy hablando de suma de vectores, o sea que esto es una suma vectorial, debe generar el vector negrito que tenemos acá. Eso es el gradiente. La dirección de ese vector negro es lo que conocemos como gradiente. Gradiente, ahora sí creo que me van a entender, es la dirección en que se produce el máximo cambio de la función. O sea, si yo quiero ascender la montaña, pues debo dirigirme hacia la punta de la montaña. No me puedo dirigir, por ejemplo, en esta dirección. Ahí hay cambios, por supuesto, pero no es el máximo cambio que está sintiendo la función. Si yo quiero ascender rápidamente la montaña, por ejemplo, en esta zona, pues debo dirigirme en esta dirección. Entonces, por eso decimos que el gradiente es el máximo cambio que tiene la función, porque simplemente me indica la dirección hacia donde se producen los máximos cambios. Pero hay algo más. Si yo lo hago esto en todos los puntos del plano, pues se va a generar lo que conocemos como espacio vectorial. O sea, tenemos una cantidad de vectores que no importa dónde me pare, me va a indicar la dirección hacia dónde se produce el máximo cambio. Entonces, por ejemplo, si estoy ubicado acá en este punto, pues el vector debe señalar en esta dirección. En la dirección que voy a tratar de colocar acá. Y si lo hago esto en todos los puntos, imagínense en todos los vectores que podrían salir. Entonces, a ese, si lo miro en el plano XY, entonces a ese espacio que se empieza a generar, lo llamamos espacio vectorial. Y si lo hacemos, pues vamos a tener más o menos la siguiente representación. Mírenlo acá. Voy a llevarlo a nuestro espacio de trabajo, lo que tenemos justamente acá. Entonces, pues nuestra gráfica, si representamos más bien todos los vectores en el plano XY, si yo me parase desde arriba y mirara hacia dónde señalan todos los vectores, pues todos los vectores van a señalar hacia la punta de la montaña, por decirlo de alguna manera. Entonces me va a señalar hacia dónde está el máximo cambio de la función y a esto es lo que llamamos espacio vectorial. Reitero, si lo hacemos en todos los puntos del plano, pues debe generarse una gráfica como esta. Si me paro acá, señala hacia la punta de la montaña. Si me paro acá, hacia la punta de la montaña. Si me paro justamente acá donde tengo la manito, me va a señalar hacia la punta de la montaña. Entonces eso es lo que quiere decir, pues, en este caso el gradiente. El gradiente me genera este espacio vectorial que me indica hacia dónde es hacia dónde está creciendo la función, hacia dónde crece más rápidamente la función. Bueno, espero que me hayan entendido, pero vamos a colocar un segundo ejemplo asociado con este concepto de gradiente. Creo que ahora sí se interpreta mucho mejor la expresión que tenemos acá. Al derivar la función con respecto a x, me indica el máximo cambio que tiene a lo largo del x, a lo largo del eje x, y si derivo con respecto a y, me va a indicar el máximo cambio que tiene con respecto a y. Y al sumar esos dos, pues simplemente lo que hallo es el máximo cambio que va a tener la función. Y si lo miramos
el plano YZ, por acá está YX, y por acá está X, como si yo tuviera el observador desde arriba y mirara hacia abajo, pues lo que observo es esto. Todos los vectores señalan hacia la punta de la montaña. Y ahorita lo hacemos, por supuesto, ahorita hacemos el desarrollo completo, el desarrollo matemático, pero por el momento quiero que observen la interpretación de lo que es el gradiente. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2, vamos a colocar por acá. Ejemplo número 2. ¿Listo? Entonces podemos tener una situación como la siguiente. Entonces voy a minimizar por acá. Ahora no vamos a tener esa función, sino vamos a tener otra función diferente. Vamos ahora, en nuestro segundo ejemplo, tomar esta función que se encuentra acá. Voy a tomar un pantallazo, pues para que sea más fácil manejarlo, perdón. Se me fue una hoja de más, voy a quitar esto de acá y voy a colocarlo justamente acá. Y voy a ampliarlo un poquito, este es nuestro ejemplo número 2. ¿Listo? O sea, la función de dos variables, g de xy, que sea igual a menos 4x y toda la expresión se encuentre sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Entonces esto pues debe generar una gráfica correspondiente. Vamos a mirar qué gráfica es la que genera dicha función. ¿Sí lo ven? Entonces no sé si la interpretan bien. Miren, si la miro desde abajo, miren el tipo de gráfica que está generando esa función. Y voy a tratar de acercarme un poquito a ella. Entonces acá voy a imaginar y me voy a acercar un poquitín. Listo, ahí es más que suficiente. Entonces miren cómo es la función. Quiero que la observen por un momento. Y vamos a pararnos en cualquier punto del plano y vamos a mirar hacia donde se produce el máximo cambio. Es decir, vamos a buscar la montañita. No importa dónde me pare, vamos a buscar el punto más alto de la gráfica, que eso es lo que significa el gradiente, hacia donde se produce el máximo cambio de la función. Entonces voy a tratar de representarlo. Tal vez así, muchachos. Yo sé que lo interpretan. Mire lo que me pasó. Voy a volver otra vez a casita y me voy a acercar como lo hice hace un momento. A ver, un poquitín. Listo, ahí. Y le voy a tomar un pantallazo y lo llevamos a nuestro espacio de trabajo. Listo. Bien, entonces acá tenemos la gráfica de la función. Acá tenemos la función y acá tenemos su gráfica correspondiente. Listo, recuerden que este es y acá tenemos x. Entonces si me paro en cualquier punto, pues debo señalar hacia dónde está la montaña, por decirlo de alguna manera. Entonces puedo pararme en este punto. Y hacia dónde está la cima, pues no voy a señalar hacia acá, ¿no es cierto? En este caso la cima debe ser, esta es la cima de nuestra función. O sea que en este caso debo señalar hacia acá. Pero si nos paramos justamente en otro extremo, por ejemplo en este sitio, entonces hacia dónde está la cima de la montaña. En este caso la cima de la montaña pues estaría en esta dirección, más o menos. Hacia allá debo señalar. Entonces, ese es el gradiente, hacia dónde se encuentra el máximo cambio de la función. Si nos encontramos, por ejemplo, en otro sitio, por ejemplo, acá en este punto, pues también debe señalarme hacia dónde se produce el máximo cambio. Entonces, debo ir hacia la punta de la montaña, o sea, en esta dirección. O sea que la dirección que debo caminar o debo seguir es esta. Y si me encuentro por acá, por ejemplo, en este sitio, en este puntico que estoy tratando de representar acá, hacia dónde se produce el máximo cambio de la función, pues hacia la montaña. Entonces en este caso el vector que debo representar es de esa manera. Lo mismo sucede si me imagino que acá hay otra persona y quiero señalar la dirección hacia donde se produce el máximo cambio, o sea debe ser en esa dirección. ¿Listo? Entonces fíjense cómo se empieza a generar esos vectores. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa tomar la función y aplicarle el operador nabla. En este caso la función que le estoy operando el operador es la función que es de variables x, y. Entonces esto sería tomar el operador, tomar la derivada parcial de la función g, xy, y derivar esa función con respecto a x, pero ya saben que esto tiene una dirección a lo largo de la dirección y, o sea, a lo largo del eje x, y esto sumado, porque esto es un vector, lo que obtenemos ahí, es la derivada parcial de la función, ahora con respecto a y, pero esto es en la dirección j. Y si lo hago esto en todos los puntos que tenemos acá del plano, pues del plano XY, esto debe generar
un espacio vectorial. Y en este caso, ¿cómo quedaría ese espacio vectorial? También tengo la representación que se hizo con otro programa. Y más o menos esa representación debe ser la que nosotros tenemos acá. Entonces, fíjense. A ver, acá lo voy a tomar. Ah, perdón, lo pegué en una hoja aparte. Venga, lo colocamos justamente acá. Entonces, fíjense qué es lo que está sucediendo. Entonces, acá tenemos la parte más baja, como sería como esta. Y acá las flechitas se empiezan a señalar hacia dónde se encuentra el punto más alto de la montaña. Entonces, si yo me paro en cada uno de los puntos, pues esta es la representación que esta que tenemos acá es la representación de todos los vectores que se van a generar alrededor de esta montañita que tenemos acá. Entonces, del punto más bajo me dirijo hacia el punto más alto, es decir, en esta dirección es hacia donde se produce el máximo cambio de la función. Obviamente esto es una interpretación en el plano XY, ¿no es cierto? Entonces por acá tenemos el eje Y y vamos a imaginar que tenemos por acá el eje X. Entonces, pues todos estos vectores generan este tipo de gráfica que tenemos acá en el plano XY, donde se me está indicando hacia dónde se produce el máximo cambio de la función. ¿Listo? Ya ahorita hacemos nuevamente este ejercicio y lo desarrollamos completo. Miramos cuál es el resultado de esas derivadas parciales en un punto determinado. Bueno, veamos un tercer ejemplo. Vamos a colocar acá ejemplo número 3. Vamos a mirar qué función ahora tengo preparada para ustedes acá en GeoGebra. Vamos a quitar esta. Vamos a tomar otra vez casita. Y me voy a imaginar este plano. Entonces acá tenemos el plano XY. Tal vez no es muy claro interpretarlo, pero mírenlo. Entonces acá tenemos, es un plano inclinado, en el que tiene una determinada inclinación. ¿Sí? Es como una hoja de papel inclinada para que ustedes lo interpreten. Entonces así es como tenemos esta gráfica. Vamos a acercarnos, no, alejarnos mejor. Entonces me voy a alejar, a ver si puedo ver muchísimo mejor esa hoja de papel inclinada. Imagínense que es como una hoja de papel inclinada, ¿no? Se sigue viendo de la misma manera con los cortes. Entonces, como dije, es simplemente un plano inclinado, donde este es el eje X, este es el eje Y, un plano que tiene cierta inclinación. Ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir el máximo cambio? Pues a pesar de que esto no tiene una montañita, pero nosotros sí podemos inferir hacia dónde se produce el cambio de la función, o más bien, hacia dónde se produce el máximo cambio de la función, porque eso es lo que señala el gradiente. Vamos a colocarlo en nuestro espacio de trabajo. Lo reducimos un poquito para colocar ahorita el campo vectorial. Entonces acá, si nos paramos en cualquier punto, pues es fácil interpretar hacia dónde se produce el máximo cambio. Entonces si nosotros venimos y nos paramos, hagámoslo con un color que se note, por ejemplo el verde. No, yo creo que el negro resalta más. Y nos paramos en este punto, pues obvio que el máximo cambio va en esta dirección, ¿no es cierto? Acá hay cambio, ¿no? Pero no es el máximo cambio. Hacia allá también hay cambio en esta dirección, pero no es el máximo cambio. El máximo cambio se produce tal vez en esta dirección. Eso es lo que significa el gradiente. Aplicarle el operador nabla, pues a una función de dos variables en este caso. Y si me paro en otro punto, por ejemplo, bien sea acá, entonces ¿hacia dónde vamos a tener el máximo cambio de la función? Pues en este caso, en esta dirección. Y así con todos los puntos. Entonces si me ubico, por ejemplo, en este sitio, el máximo cambio que va a tener la función también va a ser en esta dirección. Y si me ubico por allá en un punto al otro lado, pues también tenemos un máximo cambio de la función que debe ser más o menos de esta manera. ¿Listo? Entonces si busco todos los puntos que puedo tener en el plano XY, pues me debe dar una gráfica que se conoce como el espacio vectorial. Y si venimos y la miramos, pues el espacio vectorial ya lo tenía preparado, es este que tenemos acá. Mírenlo. Ahí señala en la dirección, en el plano XY, por supuesto, hacia donde se produce el máximo cambio de la función. Obviamente, este es el eje Y y esto corresponde al eje X. Y la función no la traje acá, a pesar de que hablé con ella. Volvamos a GeoGebra y les traigo el ejemplo que ahora tenemos. Miren la función que ahora se está trabajando, es la que tenemos justamente acá.
voy a colocar acá, la vamos a ampliar un poquito. Y este es el ejemplo número 3. Entonces fíjense el significado del gradiente. ¿Qué es lo que significa el gradiente? Simplemente es el máximo cambio que tiene la función en una dirección determinada, ¿no es cierto? Ahora vamos a devolvernos, vamos a calcular el gradiente. Ahora sí, vamos a hallar el número correspondiente a dicho gradiente. Bien, recordemos nuestro primer ejemplo. Entonces voy a anotar así, del ejemplo 1. Tenemos que la función x, y, de esta manera, definido como e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ese es el ejemplo, el primer ejemplo que tuvimos. Entonces ahora vamos a hacer la parte matemática. Entonces, calcular el gradiente de la función. Listo, entonces ahora simplemente vamos a tomar y derivamos la función con respecto a x, es la función con respecto a x, y esto lo vamos a colocar en la dirección del vector unitario y, más la derivada de nuestra función, ahora con respecto a y. Y esto es pues el gradiente de la función f de xy. Quedaría de esta manera. Procedamos. Entonces vamos a derivar esta función con respecto a x. Entonces si nosotros derivamos la función con respecto a x, debe quedar de la siguiente manera. Entonces tomamos nuestra función y la derivamos con respecto a x. Entonces recuerden que la derivada de una exponencial, muchachos, es ella misma. Entonces nosotros tendríamos que la derivada de la función es ella misma, que quedaría menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Multiplicado esto por la derivada interna. Es decir, necesitamos calcular la derivada de la expresión que tenemos acá con respecto a x. Recuerden ustedes que si tenemos la expresión, venga, la colocamos acá, menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y derivamos esta expresión, porque esta sería la derivada de la función interna, con respecto a x, y actúa como una constante. Esta expresión es como si tuviéramos un número, 5, 3, 10, actúa como una constante porque nosotros vamos a derivar con respecto a x. Entonces al construir la derivada, esto me daría menos 2x, que sería la derivada de esta expresión. Y a esto debo sumarle pues la derivada de esta otra expresión, que en este caso sería 0. Entonces podemos decir que esto es menos 0, o simplemente menos 2x. Entonces, pues nosotros colocamos ese valor correspondiente acá. Entonces sería menos 2x, que sería la derivada interna de la expresión, en este caso del exponente que tenemos acá, que esto es lo que se conoce como regla de la cadena. Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a derivar la función, pero con respecto a y. Entonces la derivada de la función xy con respecto a y, ¿cómo nos debe quedar? Entonces vamos a calcular nuevamente la derivada, acá la derivada interna. Bueno, hagamos primero la derivada con respecto a y. Entonces si derivamos un exponencial, la derivada del exponencial es ella misma. O sea, en este caso daría e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que eso es la derivada de la función, ¿no es cierto? Multiplicado esto por su derivada interna. Pero vamos a derivar ahora con respecto a y. Entonces vamos a tomar la expresión menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y en este caso, esta expresión va a actuar como una constante, ya que vamos a derivar con respecto a y. La derivada de una constante siempre será 0, ¿oyeron? Y si derivamos esto con respecto a y, pues me daría menos 2y. ¿Listo? Esta derivada es 0. Por lo tanto, esto me va a quedar menos 2y. Y estas son sus derivadas parciales. Entonces, si armamos el gradiente, entonces vamos a decir que el gradiente de nuestra función debe ser igual a esta, que es la derivada con respecto a x, menos 2x, e a la menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. En la dirección y, vamos a colocar ese vector en otro color y tal vez un poquito más gruesito, en la dirección y. Entonces, así es como se produce el cambio a lo largo del eje y, del eje x, en la dirección del vector unitario y. Así es como se produce dicho cambio. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se produce el cambio a lo largo del eje y. Pues debe ser este, menos 2
y a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto tiene una determinada dirección. ¿Y qué dirección es la que tiene? Pues la dirección j. Y así es como está cambiando la función a lo largo del eje y, de esta manera. Entonces hemos calculado el gradiente de la función que representamos al inicio. Ahora bien, acá tenemos el ejemplo 2, el cual también graficamos, y vamos a calcular el gradiente. Ahora sí vamos a hacer el proceso matemático para su cálculo. Entonces, ¿qué es el gradiente? En este caso, pues es aplicar el operador nabla a la función g de xy, que en este caso, pues debe ser derivar la función g de xy, pero con respecto a x, y esto en la dirección y, sumado con la derivada parcial de la función g xy, pero ahora con respecto a y esto en la dirección j. Entonces acá vamos a aplicar el operador nabla, que es hacia donde se produce la máxima dirección de la función, y creo que ahora sí entienden a qué me refiero. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales de la función. En este caso la primera que voy a calcular es con respecto a x. Entonces vamos a tomar nuestra función, que en este caso voy a representarlo, por ejemplo, menos 4x sobre, fíjense que el menos lo coloqué con el 4x, sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Y nosotros tenemos la derivada de un cociente, x al cuadrado, ahora sí escribe, más 1. Y tenemos la derivada de un cociente, como acabamos de decir. Recordemos cómo se deriva un cociente, o más bien qué es un cociente. Si yo tengo u sobre v y deseo derivar esta expresión, o sea, deseo calcular la derivada de esta expresión que tengo acá, pues siempre esto será la derivada de la que está arriba, de la función u, multiplicado por la que se encuentra en el denominador. En este caso v. Y a esto le voy a restar la derivada de v multiplicado por la que se encuentra en el numerador, y toda la expresión sobre la que se encuentra en el denominador, pero elevada al cuadrado. Esta es la regla de derivación de un cociente. Entonces lo vamos a aplicar acá. Pero ojo, nosotros vamos a derivar con respecto, inicialmente, con respecto a x. Eso quiere decir que y, donde encontremos y, actúa como una constante. Es un número. Y en este caso la derivada de y debe ser 0. Así como la derivada de 1 es 0, porque 1 es una constante. Y, cuando derivamos con respecto a x, actúa como una constante. Y por lo tanto, su derivada es 0. Entonces procedemos a aplicar la regla. Entonces vamos a decir que en este caso que u es igual a menos 4x. Entonces su derivada de u pues debe ser menos 4 porque estamos derivando con respecto a x. ¿Listo? Menos 4. Y vamos a suponer que nosotros tenemos v y en este caso v es x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Entonces la derivada de v en este caso, si derivamos con respecto a x, pues debe ser 2x, ya que este actúa como una constante y este también. Ensamblamos la derivada utilizando esta regla que tenemos acá. Entonces vamos a decir que la derivada de la función g con respecto a x, que se puede representar de esa manera, debe ser la derivada de u, que es esta, sería menos 4, multiplicado por v, que en este caso sería x al cuadrado, más y al cuadrado más 1, menos, el menos de la fórmula, v, que en este caso, la derivada de v, que en este caso sería 2x, multiplicado por u sin derivar. Por un momento me quedé pensando quién era u, menos 4x, ¿listo? Y toda la expresión que tenemos acá debe encontrarse sobre v al cuadrado. O sea, en este caso debe ser x al cuadrado más y al cuadrado más 1, pero esta expresión elevada al cuadrado. Esa es la derivada de la función g con respecto a x. Entonces decimos que la derivada de la función g con respecto a x debe ser igual. Si simplificamos un poquito, este con este me daría menos 4x al cuadrado. O sea, voy a multiplicar este por cada uno de los términos que tenemos acá. Que esto es una multiplicación pues algebraica. Luego seguiría menos 4y al cuadrado. He multiplicado este término con este. Y por último tenemos que es menos 4. Hemos multiplicado este con este otro. Menos por menos dará más. 2x por 4x dará 4 por 2, 8. X elevado al cuadrado. Ya procedemos a simplificarlo. Y en el denominador nosotros tenemos
que esto es x al cuadrado más y al cuadrado más 1, también elevado al cuadrado. Fíjense ustedes que se puede simplificar un poquito la expresión. Este término con este término se pueden operar. Es que vamos acá al frente. Entonces esto me daría 4x al cuadrado. Claro, si tengo 8x al cuadrado y le resto 4 veces x al cuadrado, pues me debe quedar 4 veces x al cuadrado. Simplemente a 8 le resto 4. Menos 4y elevado al cuadrado menos 4. Y toda la expresión debe encontrarse sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1 y esto al cuadrado. Fíjense ustedes. Pero nosotros podemos factorizar. Fíjense que en el numerador se puede factorizar el 4. Entonces esta expresión podría escribirse como 4 factor de x al cuadrado menos y menos 1. Y en el denominador, pues quedaría la expresión x al cuadrado más y. Acá me falta un cuadrado, ¿no es cierto? Cuadrado más 1. Y toda la expresión elevada al cuadrado. Ahora bien, vamos a calcular la derivada de la función con respecto a y. Si esta es nuestra función y la deseamos derivar con respecto a y, recuerden que x actúa como una constante. Entonces vamos a utilizar pues el mismo principio. Vamos a decir que este es u y que este es v. Y ahora vamos a calcular las derivadas no con respecto a x, sino la derivada con respecto a y. Entonces vamos a hacer un proceso similar al que tenemos acá. Vamos a hacerlo en verde. Para derivar con respecto a y, vamos a decir que tenemos u, que en este caso es igual a menos 4x, muy similar. Pero ahora vamos a derivar con respecto a y. Entonces, si derivamos con respecto a y, recuerden que esta expresión actúa como una constante, porque x es una constante, ya que vamos a derivar con respecto a y. Entonces, con respecto a y, esa derivada sería 0. Con respecto a y, ya que 4x actúa como una constante. Y vamos a decir que existe un valor de v, que en este caso el valor de v pues debe ser x al cuadrado más y al cuadrado más 1, ¿no es cierto? Y vamos a derivar esto con respecto a y. Recuerden que x en este caso actúa como una constante. O sea que la derivada de x al cuadrado sería 0 y la derivada de 1 también es 0. Y la única derivada que nos va a quedar es 2y. ¿Listo? Y procedemos a armar la regla que se alcanza a notar acá en la parte superior. Entonces, voy a correr un poquito y vamos a decir lo siguiente. La derivada de la función g, pero ahora con respecto a y, no con respecto a x, debe ser igual a. Entonces, lo primero que vamos a colocar según la regla es la derivada de u, o sea, el que está arriba. Entonces, en este caso la derivada de u es 0. Bueno, multiplicado por v, que en este caso voy a escribirlo aunque sabemos que eso va a dar 0, pero bueno, por protocolo lo voy a anotar, menos la derivada de v, que en este caso sería 2y, multiplicado por u, que en este caso sería menos 4x. ¿Listo? Esta expresión debe encontrarse sobre v al cuadrado, que en este caso sería x al cuadrado más y al cuadrado más 1, y esta expresión elevada al cuadrado. Fíjense que el primer término pues va a desaparecer, no lo vamos a tener, entonces simplemente esto es 0, ¿no es cierto? Entonces decimos que la derivada parcial de la función g, eso parece una y, ¿no es cierto? De la función g con respecto a y, pues debe ser igual a menos por menos dará más, menos por menos dará más, y 4 por 2, 8, xy, quedaría de esa manera, sobre, vamos a colocar el denominador, en este caso x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Esta que tenemos acá es la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora procedamos a armar pues el gradiente. Entonces el gradiente, pues como lo tenemos anotado acá, es la derivada parcial con respecto a x en la dirección y, sumado con la derivada parcial de la función con respecto a y en la dirección j. Entonces procedemos a armar todo y vamos a que se note, sí, acá se notan los dos, acá tengo uno, acá tengo el otro, y vamos a colocar pues la respuesta, por ejemplo, en rojo y un poquito más gruesito que se note. Entonces decimos que el gradiente de la función g en este caso debe ser igual
a esta expresión que sería 4 factor de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1 y esta expresión, venga, utilizamos esta herramienta para trazar la línea y esta expresión se encuentra sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1 y toda la expresión elevada al cuadrado y esto debe estar en la dirección y porque esto fue la derivada de la función con respecto a x. Entonces esto va en la dirección y a esto le vamos a sumar la derivada parcial de la función con respecto a y, que en este caso pues es negativo. Esto quiere decir que este signo me va a cambiar y quedaría menos 8xy y esta expresión que nosotros tenemos acá debe estar sobre x al cuadrado. Acá me faltó un cuadrado, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes se dieron cuenta al otro lado de la pantalla, ya lo corregí, quedaría escrito de esta manera. Ahora sí vamos a escribir la respuesta. Esto sería x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Esta expresión elevada al cuadrado, pero esto va en la dirección j. Listo. Y esto corresponde al gradiente de la función. Mírenlo ahí. Entonces, de esta manera es que está cambiando la función a lo largo del eje X y de esta manera es como está cambiando la función a lo largo del eje J. Recuerden que al sumar estos dos me da el máximo cambio que tiene la función. Señala hacia la montañita, no se les olvide. Entonces, ese es el significado del gradiente. Y ahora vamos a hacer el tercer y último ejemplo que teníamos. Vamos a colocar eso en una página nueva, que ya la tenemos. Y vamos a traer nuestro tercer ejemplo, que aún se encuentra graficado con GeoGebra. Vamos a colocarlo en nuestra pantalla y vamos a decir que este es nuestro ejemplo número 3. Entonces voy a anotarlo así, ejemplo número 3. ¿Listo? Entonces hay que recordar el concepto de gradiente otra vez. Entonces, ¿qué es el gradiente de h en este caso? Pues debe ser igual a tomar la derivada parcial de la función h con respecto a x y esto debe ir en la dirección y más la derivada parcial de la función h y ahora esto con respecto a y en la dirección j. Hay que recordar que lo que estoy haciendo es solamente en y en j. ¿Qué pasa si utilizamos z? Bueno, más adelante lo vamos a hacer. Por el momento vamos a calcular estas derivadas que tenemos acá, la derivada parcial de la función h con respecto a x. ¿Cómo quedaría? Entonces, si derivamos con respecto a x, recuerde que y actúa como una constante. Entonces, al derivar la función con respecto a x, pues simplemente va a dar como resultado 1. Ahora vamos a tomar la derivada de la función h, pero ahora con respecto a y. Y si derivamos la función con respecto a y, recuerden que x va a actuar como una constante. Por lo tanto, la derivada vuelve a ser 1. ¿Cómo hace 1, profesor? No entendí. Bueno, la derivada, volvamos a repasar. La derivada de x más y con respecto a x, esta sería 0, ¿no es cierto? Y la derivada de x es 1. La derivada de x es 1. Ahora, si derivamos con respecto a y, x actúa como una constante. Y la derivada, en ese caso, de x debe ser 0 porque está actuando como una constante. Y la derivada de y, pues es simplemente 1, porque acá se supone que tenemos 1y. Entonces, la derivada parcial con respecto a x es 1 y la derivada parcial con respecto a y también es 1. Por lo tanto, decimos que el gradiente de la función h debe ser igual a 1 en la dirección y más 1 en la dirección j. El gradiente de la función h pues debe ser igual a i más j. Bueno, i como vector unitario más j. Y este ejercicio estaba rápido. Ahora bien, para finalizar nuestra clase de hoy, les voy a dejar estos 4 ejercicios para que los desarrollemos. Recordemos que el gradiente es el máximo cambio que tiene la función a lo largo de un vector determinado, que se calcula sacando las derivadas parciales con respecto a x en la dirección y con respecto a y en la dirección j. Entonces los invito a que calculemos matemáticamente el gradiente de estas funciones, así como también las grafiquen. Hay que practicar la parte de gráficas, entonces deseo que lo hagan. Bueno, la clase de hoy la dejamos hasta acá. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego.